Continuamos. Vamos a hablar sobre las banderas rojas de inmunodeficiencias, es decir, pacientes que nacen sin sistema inmunológico, es decir, sin defensas. Me acompaña el doctor Jorge Beltrán, inmunólogo pediatra del Hospital Carlos Andrade Marín. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Hablemos de las inmunodeficiencias. ¿Qué es esto? Perfecto. Son enfermedades de origen genético, la gran mayoría, donde el paciente tiene un bloqueo en una serie de cadenas que vamos a tener de respuestas para enfrentarnos, por ejemplo, contra una infección. Pongamos un ejemplo sencillo. Cuando usted tiene una cortada en el dedo, su sistema de alerta va a generar una inflamación, que es como decir al sistema inmunológico, aquí están entrando bacterias. Después de esto se va a captar y algunos soldados de nuestra inmunidad, tal vez unos como policías de calle, primero van a capturar estas bacterias y las van a presentar al sistema inmunológico para realizar anticuerpos o una respuesta que sea mucho más especializada. Entonces, después de esto, el ataque se vuelve mucho más eficiente y al momento de eliminar la infección, pues nosotros ya cerramos la herida. ¿Qué ocurre en pacientes con inmunodeficiencias? Por ejemplo, hay una llamada enfermedad granulomatosa crónica, donde estos policías es como que tienen pistolas, pero no tienen balas. Son incapaces de eliminar a la infección. Exactamente. Ya. Entonces empiezan a disparar a la bacteria, pero no se muere. No hay balas para controlarlo. Entonces, ¿qué pasa? Estos pacientes hacen abscesos recurrentes, infecciones pulmonares, suelen generar una reacción inflamatoria bárbara porque no pueden controlar. Y hay un montón de estas enfermedades, actualmente son 559 enfermedades diferentes que se involucran en estas cadenas de respuestas. Ahora, bueno, son varias, ¿no? 559 enfermedades que son distintas, no podemos nombrarles todas, obviamente, pero las más comunes. Digamos, en la población ecuatoriana siempre va a ser defectos en anticuerpos. Los más comunes pues son ligados al X, estos son heredados de la madre al varón, y el niño pues no tiene este bloqueo en sus genes debido a este defecto genético. Entonces, en anticuerpos, ¿qué ocurre? La gamma globulinemia ligada al X suele ser nuestro defecto más frecuente. En esta, el paciente no produce anticuerpos, es incapaz de generar sus propias defensas. Entonces, son pacientes que presentan infecciones sinopulmonares, sinusitis, otitis, neumonías a repetición. Bueno, y esas son más conocidas, ¿no? Sí, digamos que estas son las que más frecuente vamos a ver, ¿no? Ahora, ¿qué tan normal es que esto pase? Es que los niños justamente se enfermen. Perfecto. O sea, si lo vemos, por ejemplo, en niños escolares, uno va a las guarderías y siempre ve niños que están enfermitos. Entonces uno dice, ¿qué tan frecuente es que se enferme un niño? O sea, ¿cuándo deja de ser normal? Bajas. Exacto. A veces entonces, dicen. Hay que entender que el sistema inmunológico se entrena con estas infecciones. Es decir, es normal que un niño se enferme. Entre 6 a 8 veces al año, los menores de 3 años se van a enfermar, pero tienen que ser infecciones que sean controlables, ¿no? O sea, que se enfermen 3, 5, 7 días de un catarro, tal vez un poco de tos, pero se recuperen. Sería diferente que empiecen a tener infecciones mucho más intensas, mucho más seguidas, y esto sí pone en alerta. ¿Cuántas veces al año es normal, digamos, que un niño se enferme? 6 a 8. 6 a 8, pero suaves. Pero puede ser una que sea muy agresiva, que ya nos llame la atención. Por ejemplo, un germen atípico. Un ejemplo, no hablando de gérmenes, una salmonela en una rodilla, pues no es nada común. La salmonela la vemos en el intestino. Entonces, ¿qué pasó con ese sistema de defensa? ¿Cómo se coló esta bacteria hasta acá? Entonces, ¿en qué edad? Por ejemplo, en un niño de 4 años que presente esto, pues es una bandera roja, ¿no? De 6 a 8 veces que un niño se enferme, 4 años, más o menos. Menos de 3 años. Menos de 3 años. Digamos que es normal, dependiendo obviamente de lo que haya pasado. Si no, ya es una alerta. Sí. ¿Algo está pasando? Ya. Si es que, por ejemplo, ponemos el tema de la sinusitis, por ejemplo. Si ya sobrepasan estos números o si es ya más continua, es una alerta. Justamente. Siempre va a ser importante el control pediátrico y casi siempre el médico es el que se va a dar cuenta de que, oye, ya te estás enfermando mucho. Entonces, Jeffrey Model Foundation, que es una fundación a nivel mundial que se encarga del apoyo a pacientes con inmunodeficiencias primarias, desarrolló una lista de 10 signos y síntomas diferentes para poder sospechar de un error innato de la inmunidad. Por ejemplo, el presentar
4 o más otitis en un año, que sean purulentas, es decir, que reviente el tímpano, se vea la pus, sinusitis graves más de 2 en un año, más de 2 neumonías en un año, pacientes que llevan tomando antibiótico más de 2 meses y sin tener un buen efecto, o que tengan necesidad de recibir intravenoso para curar infecciones, y otras más, falla de Medro, es decir, problemas en el crecimiento y desarrollo del niño, abscesos en la piel, lesiones aftosas o cándida y lesiones blanquecinas en la boca, el tener un antecedente de un familiar que haya tenido una inmunodeficiencia primaria, o por ejemplo el haber tenido infecciones graves como la septicemia o ingresos a cuidados intensivos más de 2 en un año o en toda la vida, si lo podemos decir así. Entonces, si yo tengo más de 2 de estas banderas rojas, tengo que hacer un abordaje de inmunodeficiencias. Esto es en niños. Y cuando hablamos de niños, ¿hasta qué edad? Bueno, sobre todo esto lo vamos a ver en niños hasta los 12 a 15 años, ¿sí? Superando esta barrera, cambian un poco las banderas rojas más referidos a enfermedades en adultos, donde el comportamiento se ve muy parecido a infecciones por VIH. Entonces, igual, candidiasis, pero por ejemplo, diarreas que hagan que el niño, que ya el adulto pierda peso, ya no es normal. El tener neumonías recurrentes, ahí cambia, en lugar de ser 2, cambia a 1 por año, ya no es normal. Y la presentación de otras manifestaciones inflamatorias, cáncer, entre otras cosas, señalan que este paciente puede tener una inmunodeficiencia, inclusive en edad adulta. Continuemos hablando de los niños. Los niños con estas inmunodeficiencias pueden tener también, en este caso, otras enfermedades, se puede complicar. Sí. Puedo Porque tomar... digamos que como no tienen buenas defensas, ¿se puede decir así? Sí, sí, correcto. El sistema de inmunidad no solamente son infecciones. Por ejemplo, todos los días nosotros estamos desarrollando células cancerígenas en nuestro cuerpo. Tenemos un montón de mecanismos que reparan el ADN, que controlan cómo se están dividiendo, pero digamos que ya se forma una célula cancerígena, solo es una. Nosotros tenemos varios niveles de respuesta, específicamente unas células llamadas natural killer, que al detectar una célula ajena a nuestro cuerpo, la elimina. Entonces, digamos que hay un problema en esto. La célula se formó, pero no hay este policía que puede detectarlo. Yo puedo tener como primera manifestación cáncer, o si tengo alteraciones para tolerarme a mí mismo, porque nuestras proteínas también son reconocidas por el sistema inmune, puedo generar autoinmunidad, lupus, vasculitis, enfermedades autoinmunes, autoinflamación, niños que sin razón alguna empiezan a tener fiebres, artralgias, dolor abdominal, entre otras manifestaciones, alergias graves, por ejemplo, una dermatitis atópica generalizada. Hay algunos que pueden llegar a tener una susceptibilidad genética a estas enfermedades y pues obviamente las infecciones. Entonces, son múltiples aristas de una misma enfermedad. Esto es genético, pero también puede ser por otras causas. Sí, hay cierto número de inmunodeficiencias que no dependen solamente de genes. Por ejemplo, hay una que suele ser transitoria en la infancia, donde hay una célula llamada T regulador que viene a ser el policía de los policías. Entonces, cuando se producen anticuerpos, esta célula como que la aplaca demasiado al punto de inactivar y entonces se dejan de producir anticuerpos. ¿Cómo se refleja esto en el niño? Empiezo a tener sinusitis, otitis a cada rato y mis exámenes son anormales, pero yo le hago un estudio genético y está normal. Entonces sí puede haber algunas entidades no genéticas, pero ahí la clave es abordar todo lo químico previamente. Una biometría hemática, un panel de inmunoglobulinas, IgG, IgM, IgA, IgE, ¿sí? Una radiografía que me va a mostrar como el historial de infecciones que tiene el paciente. Y pues ya en ese momento es un punto clave para referir a un especialista, en este caso alergólogos o inmunólogos que tengan experiencia en estos casos. Y si un niño o niña tiene justamente esta sospecha, sus padres sospechan que algo está pasando y que tenga que ver con estas inmunodeficiencias, ¿qué tienen que hacer? Perfecto. Usted dijo hace un momento, bueno, siempre hay que ir al médico, tener los controles, cumplir las fechas, pero también puede haber otras señales. Entonces, si es que llega a pasar esto, ¿qué tienen que hacer? Perfecto. El punto clave del control pediátrico es no perderlos. Siempre esto va a ser preventivo. Pero si yo ya tengo estas banderitas, lo primero es hacer estos estudios que mencioné, biometría, radiografía, inmunoglobulinas. Una vez que tengo estos exámenes, digamos que vienen normales. Si vinieran ya normales, pues lo remito con el inmunólogo. Pero digamos que vienen normales. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales puedo tener en mi paciente que tiene estas infecciones?
Tal vez será alérgico, será asmático, tenga algún tema malformativo, hipertrofia de adenoides. Pero ¿qué tal si ya descarto todo y ya solo me quedan las inmunodeficiencias? Es momento ahí de pedir ayuda, acudir a un alergólogo, inmunólogo, pediatra que pueda dar un abordaje más profundo. Entonces, hay ciertas cosas que nos guían, como bien lo dijo usted, y como esto es genético, hay preguntas que se refieren a lo mismo. Por ejemplo, hay algo llamado endogamia. Cuando nosotros venimos de un pueblo pequeño que tiene menos de 3.000 habitantes, pues existe la posibilidad de que si bien nosotros somos vecinos, tenemos un antecesor en común que fue el que fundó el pueblo. Homonimia, es decir, que se repitan los apellidos, por ejemplo, que sea Beltrán, Beltrán o Bustamante, Bustamante. Entonces quiere decir, tal vez no nos conocemos, pero ¿por qué los apellidos? O tener apellidos de la mamá en la familia del papá, ¿qué tan común es eso? Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque cuando un niño está en la pancita de la mami, los genes de él son mitad de papá, mitad de mamá. Entonces ellos pueden expresar solo uno o el otro. Pero en estos defectos, cuando son recesivos, necesitan tener el gen afectado tanto en papá como en mamá. Si estos se juntan, el niño tiene esta enfermedad. Tratamientos. En tratamientos clave. Por ejemplo, en el hospital donde laboro, sobre todo se maneja inmunoglobulina humana. En la mayoría de casos... ¿Para todos los casos no para hay todos. tratamiento o no? En algunos sí, en otros no. En otros es bastante triste porque todavía son enfermedades nuevas y no hemos desarrollado tratamientos. Pero por decir los más sencillos... ¿En la mayoría? En las que son de anticuerpos, inmunoglobulina humana suele ser un tratamiento de por vida, se recibe cada 21 a 28 días. Entonces esto hace que el sistema inmunológico de alguien más, porque esto viene en un frasquito, se lo pongo al paciente para que cumpla esa función que él no puede. Y esto les mejora la calidad de vida, dejan de enfermarse, se controlan mejor las infecciones, entonces van bastante bien. Otra terapia suelen ser los antibióticos profilácticos. Yo les doy antibióticos 3 veces por semana o en algunos casos hasta diario para hongos, para bacterias, dependiendo del tipo de inmunodeficiencia. Son muchas, entonces dependerá de cada una. Y va bastante bien, reduce el tiempo de infecciones o la recurrencia de las mismas. Pero hay otras que son más graves. Por ejemplo, la más grave es esta enfermedad del niño burbuja, un SCID, que son ¿Sí se lo conoce? Sí, de hecho hemos tenido algunos casos. Y por ejemplo, estos niños hasta los 6 meses sanos, no tienen ninguna manifestación. ¿Por qué? Porque la mami le pasó sus anticuerpos, pero ya estos llegan a tener su fecha de vencimiento. Y como no tienen un sistema inmunológico, empiezan con infecciones. Entonces empiezan a acumular estas banderas rojas. Estos pacientes no pueden sobrevivir solo con antibióticos y con inmunoglobulina. Ellos requieren un trasplante de médula ósea para poder sobrevivir. Entonces, estos trasplantes en algunos centros del país se están intentando hacer. Estamos en pañales en el país todavía. Por suerte existen vías de referencia internacional. Entonces, hemos enviado algunos pacientes a Colombia, Argentina, España, algunos a México, donde se han podido trasplantar. Y bueno, pues esta, entre comillas, viene a ser la cura de la enfermedad. No es una cura, cambiamos de enfermedad, pero ya el paciente sobrevive, ¿sí? Y hay otro grupo pequeño que en cambio dependen de un medicamento. Por ejemplo, tengo unos pacientes que pueden generar un problema inflamatorio y yo necesito ponerles un anticuerpo monoclonal, es decir, un anticuerpo fabricado que va a bloquear una cadena que esté alterada. Entonces tengo una paciente que se inflama mucho, sus articulaciones se inflaman, siempre está con fiebres, hacen conjuntivitis, hacen un rash moteado y esta paciente requiere algo llamado anakinra. Entonces se le aplica, esto bloquea estas señales de inflamación y la paciente tiene una vida normal después de esto. La artritis dejó de progresar, mejoraron las fiebres, entonces depende mucho de la inmunodeficiencia, muchas sí tienen tratamiento, algunas pocas contadas con los dedos no, pero esperemos en los próximos años esta realidad mejore. ¿Se puede detectar esto a tiempo? Sí. ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede prevenir? Es decir, por ejemplo, cuando el niño o niña está en el vientre de la mamá, ¿se puede? ¿Se puede hacer exámenes? Es una muy buena pregunta. Pongamos un ejemplo. Casi siempre un paciente que se salva es porque falleció uno anterior. Nos pasaba en el centro donde me formé en México, donde la mamita pues estaba embarazada y el niño anterior falleció, por ejemplo, con un SCID ligado al X. Entonces se dio el diagnóstico, se intentó trasplantar, pero ya fue tarde y el niño falleció. Entonces, tuvimos un caso que sucedió igualito.
Y la mamá nos preguntaba qué va a pasar si es varón. Pues hay que abordarlo. El niño nació, fue varón y se hizo un tamizaje en su talón, donde se buscaban algo llamado círculos de escisión del receptor del linfocito T, se llama TREX. Entonces, esto se mandó a Estados Unidos, es un tamizaje que se hace en otros países. Todavía en Latinoamérica no hay no hay, solo Brasil lo está implementando ahora. Entonces, se hace un conteo y si es menos de 25, este paciente es muy probable que tenga un SCID. Él vino en 8, me parece, o sea, estaba alterado. Se hizo un estudio genético y era la misma variante que el hermano que había fallecido. Él a los 2 meses fue trasplantado, sin infecciones, sin tener mayor novedad. No le pusieron vacuna de BCG, que suele ser un problema en estos pacientes, no para todos, específicamente para este grupo de pacientes. Y se pudo trasplantar y vive una vida totalmente normal ahora. Entonces, es difícil desde la pancita tal vez, pero el historial que viene detrás, antes de llegar al embarazo, esta consejería genética puede hacer que el diagnóstico y el pronóstico del que viene sea mejor. Y esto también tiene que ver el cómo se lleva, por ejemplo, su estilo de vida cuando el niño está en el vientre, o la niña está en el vientre. ¿Tiene algo que ver o ya es un tema que no se puede saber y solamente con exámenes, sí? Tal vez una respuesta abierta la podría dejar ahí. Es evidente que los tiempos han cambiado. La globalización es tal que ahora no almorzamos como antes en casa, con la familia, ahora es 20 minutos en el lugar donde uno pueda. Entonces, esos malos hábitos, no hacemos ejercicio, no dormimos bien, todo eso deteriora el ADN, nos estamos deteriorando lentamente. Entonces, ahora vemos más casos de enfermedades que antes no se veían mucho, ¿no? Trastornos del espectro autista, estas mismas inmunodeficiencias. ¿Eso se puede reemplazar con algo más? Es complicado. Vitaminas. Recuperar los hábitos que teníamos, comer bien, dormir bien y hacer ejercicio siempre va a ser el triángulo de la salud clave aquí. Decir que esto definitivamente va a impactar en el ADN para inmunodeficiencias, tal vez no, pero sí para mantener una buena salud y evitar que mi ADN se deteriore. ¿Por qué? Porque si pasa a la siguiente generación, tal vez yo ya tengo un daño en mi ADN que mi hijo o mi hija lo pueda ya generar y su siguiente generación ya lo tenga. Es muy abierta esa respuesta que estoy dando, pero es algo que vemos. Antiguamente no se diagnosticaban, sí es verdad, pero no teníamos esa frecuencia de presentación como vemos de muchas otras enfermedades. Entonces, tal vez sí, tal vez sí. Una pregunta más, ¿cuántos casos tienen en el IES, por ejemplo? Actualmente llevamos 51 vivos, lastimosamente son casos ¿51 de manera general o de este mes o de este año? No, en general que estamos dando seguimiento. Antes de mí, mi predecesor hizo un diagnóstico de algunos casos también. Hay otros que han pasado ya a adultos que también les estamos dando seguimiento, pero son 51 casos en activos que tenemos de errores innatos de la inmunidad. Entonces, son pacientes que en consulta externa los estamos manejando y otros que ya han ido a trasplantarse, otros que están en plan de trasplante. Entonces, estamos en diferentes fases en muchos de ellos. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Por toda esa explicación. Conversamos con el doctor Jorge Beltrán, inmunólogo pediatra del Hospital Carlos Andrade Marín. Miren lo que hemos hablado en esta mañana. Estas banderas rojas de inmunodeficiencias, que son prácticamente los pacientes que nacen sin un sistema inmunológico, sin defensas. Y lo ha dicho muy bien, hay tratamientos. En algunos casos no, pero en la mayoría hay tratamientos. Y lo importante de esto es hacerse justamente los controles, exámenes. Les invitamos a seguir con la programación de Gamavisión. Tengan todos un buen día.